Qué alegría tenerlos una vez más acá en el programa Sin Pantalla en el canal Piedra Bruja. Eh, este video es un video bastante especial porque lo estamos haciendo a distancia. Las condiciones sanitarias nos lo exigieron en esta ocasión, pero esto nos abrió las posibilidades para algo muy interesante. En el video de este día nosotros queremos hablar de un tema peliagudo, un tema que a mucha gente le llama la atención, le gusta, crea interés, que es como dice en el título. ¿Qué pasa con una sexta edición para Dungeons and Dragons? Es un tema peliagudo porque hay varias opciones, ¿no es cierto? Y cuando estábamos con Nico desarrollando las ideas para este programa, se nos ocurrió algo, porque no llegábamos a acuerdo, no podíamos consensuar en qué es lo que pasa con esta posibilidad de una sexta edición. Entonces, Necesitábamos refuerzos, ¿no, Germán? sí, por favor, necesitábamos refuerzo porque Sí, la pelea era bastante controvertida, ¿no es cierto? Nosotros sí. decíamos, teníamos argumentos, etcétera. Entonces dijimos, ¿qué mejor que buscar un árbitro, un mediador, alguien que nos pueda poner en nuestros lugares, ¿cierto, Nico? Y Así obviamente es. pensamos en Nacho Gilbrés, que es... ustedes lo conocen de los grupos de Dungeons and Dragons, ¿no es cierto? Nacho es una persona muy amable, muy servicial, que siempre está haciendo, aclarando, generando seguridad, generando certidumbre, y eso se aprecia mucho, Nacho. Ustedes lo conocen de intervenciones como ¿puedo aplicar el daño a mis dos golpes con mis dos armas? O de intervenciones como ¿cuántas veces al día puedo lanzar un cantrip? Así que Sí. Nacho, por favor, preséntate tú mismo. ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trayectoria de dungeonero? Bueno, pues lo primero de decir, yo soy valenciano, soy de España Exacto. y el sitio donde realizo esa labor tan encomiable de la que estáis hablando es sobre todo mi grupo de Facebook de Dungeons and Dragons quinta edición en español, donde pues me esfuerzo en contestar las dudas que tiene la gente sobre las reglas. Y de eso soy quizá un poco estricto, aunque luego pues porque mi labor de jugador y de máster no soy tan estricto, ni muchísimo menos. Y nada, mi trayectoria es la que muchos tendréis, que si jugué con tercera edición cuando salió, jugué 3 o 4 años, probé un poquito cuarta edición, no nos gustó demasiado, me pasé a Pathfinder y desde el 2014 estoy jugando a quinta edición, muy fuerte, además, muy intensamente. Yo creo que no hay ningún mes de mi vida desde el 2014 que no haya jugado Dungeons Quinta. Wow. Y bueno, pues la verdad es que he cogido mucho dominio del juego, para ser sincero. Sí. Y bueno, yo me encuentro aquí en clara desventaja profesional en este debate que vamos a armar de a tres, porque Nacho es abogado, ¿no es cierto? Tal como lo es Sí, Nico. sí, abogados, Es sí. algo que no habíamos dicho, así que ahí O sea, ustedes tienen un También, encuentro profesional. mi más sincero pésame. sí, sí. Pero también, y esto es notable decir, tú, Nacho, también fuiste parte del playtester de antes de Quinta, ¿no? Tú jugaste Sí, Dungeons sí, sí. and Yo Dragons estuve, Next. estuve bastante implicado en el playtest de Next. De hecho, a raíz del playtest de Next me pude poner en contacto con algunas personas que luego fundaron el grupo que sigue existiendo de Facebook, de Dungeons and Dragons 5th Edition, de lengua inglesa, que ya ha llegado a tener 250.000 de Sí, personas y es que una es locura. muchísima gente. Y gracias al playtest me metí allí y estuve de moderador durante 6 años y realmente todo el bagaje y todo el dominio que tengo del juego, aparte de jugarlo, viene de ese grupo, porque yo me dedicaba a hacer allí lo que hago aquí, que Exactamente, es ese era, sí. Porque yo también estuve implicado en el playtester de Next y vimos que de Next a Quinta hay diferencias. muchas. Hay muchas diferencias y eso es Sí, parte un sí. poco del debate de por qué algunas de esas cosas se perdieron, por qué otras cosas se quedaron que tal vez no debieron quedarse y todo eso va a ser parte del debate que está contextualizado de una manera muy simple. ¿Debería la quinta edición simplemente arreglarse a través de suplementos, complementar lo que le falta? Deberíamos ir por una quinta edición .5, una 5.5, así como existió la 3.0 y después la 3.5, que cambie algunas cosas, pero que mantenga el sistema de base, o derechamente deberíamos estar hablando de una sexta edición de Dungeons and Dragons con un sistema nuevo. ¿Qué les parece? Les propongo que vayamos siguiendo una especie de estructura que podríamos apoyarla directamente
en el juego, en el manual del jugador que nosotros conocemos, y ir quizás segmento por segmento comentando qué cosas podríamos estar vislumbrando de una buena mejora profunda o no tan profunda en algunos casos de las reglas actuales de quinta edición. ¿Qué les parece? El primer tema que yo quiero poner sobre la mesa tiene que ver con las características. Y ahí hay algo que no me gusta. Si bien las características tienen una tradición de décadas, ¿no es cierto? Pasa en quinta edición de que nosotros tenemos características que están a la misma altura lógica, pero que dentro del juego tienen un impacto muy diferente. La característica de inteligencia, por ejemplo, es una característica que se va al basurero, definitivamente. Incluso las pocas clases que podrían aprovecharse de la característica inteligencia podrían considerar jugarla simplemente con un valor promedio. Estoy hablando del mago, por ejemplo. Un mago con una selección de conjuros de utilidad que no se base en sus tiradas para la magia, las tiradas de salvación o las tiradas de ataque, sino que simplemente en poner efectos en juego. Podría jugar un mago con poca inteligencia y no sería un problema. Y las otras clases definitivamente van a normalmente tirar la inteligencia al basurero. Porque no hay ninguna mecánica asociada a la inteligencia como pasaba en ediciones anteriores, de que determina algún nivel la cantidad de aprendizajes que se tenía de idiomas, de habilidades o de algunas otras efectos positivos para el juego. Incluso bonificaciones a los puntos de experiencia existían en algún momento. ¿Verdad? Así que me gustaría ver ahí un arreglo bastante importante. Pasa parecido con la fuerza. Si tú tienes un personaje que va a ocupar la destreza, la fuerza también se va a ir al basurero. Y eso hace que dentro de un grupo normalmente haya un grandote, un fuerte, pero que el resto no ocupe fuerza simplemente. Siendo que fuerza era una característica preponderante en las primeras ediciones y siempre tuvo un papel importante para todo lo que era combate. Hoy en día es posible obviar completamente la fuerza, incluso dentro de un combate, y eso hace que los personajes muchas veces no tengan grandes opciones que tomar, sino que salgan todos calcados de la misma manera. Maximicen su destreza, maximicen las otras características y se olviden completamente de armar un perfil un poco más equilibrado. Y ahí mismo también aparece la destreza, que claramente se lleva la corona del rey de las características, porque en el fondo determina prácticamente, está inmiscuido en casi todas las mecánicas del juego, determina excelentes habilidades, determina la iniciativa, determina la clase de armadura, determina tus capacidades de combate si te basas en destreza. Así que ese sería mi aporte en términos de las características. Nacho, ¿qué opinas tú al respecto de esta sección? A ver, todo lo que dice Germán es cierto. Es cierto desde un punto de vista muy mecánico, eso también es cierto. La cuestión es, hay un gran motivo por el cual tú podrías preferir poner tu inteligencia sobre otra característica, que es el roleo, ¿vale? Sí. Es la interpretación de tu personaje, pero yo no voy a entrar ahí. Me voy a quedar en lo mecánico, que creo que es el punto que mayor conversación puede dar, porque los roleos, al fin y al cabo, es una decisión personal y de interpretación, que es completamente correcta, es decir, no hay juicio. Exacto. Entonces, en lo mecánico, yo pienso que solamente hay dos características que siempre vas a querer altas, porque son universalmente útiles, que son la constitución y el sabiduría. El resto de características tienen una función muy esencial, pero también muy limitada al uso que el personaje con su construcción le va a dar. Por ejemplo, un guerrero que quiera llevar un arma pesada o que vaya a meterse habitualmente en combate y quiera hacer uso de maniobras como el derribo o la presa, necesita obligatoriamente tener una fuerza alta. Es decir, ese concepto de personaje no te lo imaginas sin una fuerza alta. Pero fuera de ese diseño de personaje, la fuerza no es tan útil. Sobre todo porque hay un tema o un elemento muy, muy concreto, que es la capacidad de carga, que hay mucha gente que ignora. Si lo ignoras, la fuerza pierde impacto mecánico. Por otra parte, la destreza tiene muchos efectos mecánicos sobre el personaje, pero le pasa exactamente lo mismo que la fuerza. Si no tienes un personaje que aproveche su destreza, la destreza no te sirve para nada. El mismo personaje que puede tener fuerza alta, probablemente vaya con una chapa completa, probablemente, puede que no, pero vaya con mucho equipo, o no sé, no encuentre usos para la destreza. Normalmente el personaje que va con destreza alta es porque la va a usar. Está pensado para ello.
Igual que el carisma. La gente que tiene mucho carisma es primero porque no tiene un máster que obvie las tiradas de sociales, y segundo porque lo usa para algo. Quiere decir, cuando un personaje sube mucho una característica es porque la va a usar. En general. Yo no he encontrado a nadie que se haga un personaje con mucha destreza porque la destreza tenga más impacto mecánico que otra cosa. No me lo he encontrado jamás. Nunca. Y llevo jugando este juego desde que salió en 2014. Respecto a lo del mago que puede usar la inteligencia como dump stat, puede, sí que se puede, mecánicamente es posible. Ahora bien, yo creo que el mago, cuando un personaje mago, o el jugador de un personaje mago elige no prestar atención a su inteligencia, está voluntariamente reduciendo la manera en que su personaje va a interactuar con todo lo demás en el ámbito mágico. No solamente es peor tirada de ataque mágico si la usa, es peor salvación de magia si la usa, pero también son menos conjuros en los que elegir, porque son menos conjuros preparados. Entonces yo no le veo... ¿Qué va a comprar un mago con poca... O sea, si no se pone inteligencia, ¿qué se va a poner en su lugar? No sé, no lo veo. A no ser que sea un concepto de personaje complejo, una multiclase, que en ese caso pues tendría mucho más sentido. No tener inteligencia porque no la necesito. Sí la necesitas, eres un mago. Sí, yo creo que tengo mi objeción en cuanto a lo que plantea Germán, principalmente destreza es un Uberstat, es la mejor característica del juego. Sí, probablemente es la mejor característica del juego como lo jugamos, ¿no? Porque como dice muy bien Nacho, si estamos jugando una partida con, aplicamos la regla de carga que son comunes, no las reglas alternativas, las reglas de cargas comunes, solo que elegimos ignorar, entonces la fuerza tiene un valor enorme, o sea, qué difícil es ser pícaro y no tener fuerza y andar llevando todas las maquinarias que llevas en la espalda, por ejemplo. Pero no veo problemas en la destreza, sí es ligeramente más fuerte que el resto, sabiduría también, constitución, etcétera. Yo, el único problema que verdaderamente tengo con las características es inteligencia. Me gustaría que esté asociado a alguna mecánica más. Habilidades como era antes, quizás solo puedes elegir cuántos idiomas tienes extra igual a tu modificador de inteligencia. Me gustaría que esté vinculado a algo más. Yo no veo un problema intrínseco, yo veo más bien un problema de balance. Porque mencionas al mago, Germán, pero no mencionas al artífice. El artífice sin inteligencia es completamente inviable. Sí, estoy de acuerdo. Y el mago que tú mencionas es extremadamente particular y te tienes que preguntar si verdaderamente estás jugando un mago. Sí, es verdad. Bien, pasemos al siguiente punto. Usos alternativos de la inteligencia. Evidentemente la capacidad para hablar idiomas está bien. También los idiomas, me he dado cuenta que es una cuestión que también se ignora mucho por parte de muchísimas mesas, porque existe el idioma común. Exacto. A lo mejor podría influir el bonificador de la inteligencia en la cantidad de habilidades o de competencias que se entrenan. Si la lista de habilidades de clase fuese un poco más amplia, o incluso de habilidades de trasfondo fuese un poco más amplia, quizá el bono de inteligencia nos permitiría comprar más habilidades de la lista inicial. No sé si me explico. Perfectamente. En vez de decir, solo puedes coger 2 o 3 en caso de un explorador o de un pícaro, no, que te digan, escoge una más tu bonificador de inteligencia. No se nos iría mucho tampoco a la parra, porque normalmente las clases que menos uso le van a dar a la inteligencia la van a tener baja. Entonces un guerrero va a acabar escogiendo de 2 a 4 habilidades, casi la mayor parte de las veces. Pero así tendríamos un mago, por ejemplo, que podría tener entrenadas todas las habilidades de inteligencia. Sí. A mí siempre me gusta mucho la del mago. Sí, claro que lo sería, a mí me parecería muy razonable. Para mí el mago siempre ha sido una especie también de estudioso y de erudito, ¿no? Sí, sí. Y eso luego... Sí, sí. Algo que se da, no, que no deja de ser curioso. Tenemos magos que son profundamente ignorantes. Sí. En esta edición es una cuestión muy extraña, en cual tenemos magos que como solo tienen acceso a 4 habilidades, 2 por su clase, 2 por su trasfondo, terminan con los aspectos del conocimiento muy limitados. Y si ese mago además quiere tomar, por ejemplo, sigilo, entonces comenzamos a ver magos ignorantes. Sí. Entonces, sí, a mí eso me hace mucho ruido. Haría también que los bardos, haría también que los bardos que normalmente se están jugando como poco inteligentes y que son unos skill monkeys que buscan tener habilidades,
tengan un incentivo bastante grande a tener inteligencia. Lo mismo con los pícaros. Los pícaros volverían a tener un concepto asociado a la inteligencia para llegar a tener muchas habilidades. Sería interesante. Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo, claro que sí. De hecho, si me permites añadir una cosita más, tampoco me parecería nada mal implementar una mecánica de especialidades. De manera que un personaje, aparte de sus habilidades, tenga una serie de especialidades que vengan limitadas por su inteligencia. Por ejemplo, no puedes tener más especialidades que tu bono de inteligencia. Y que esas especialidades o desbloqueen otros rasgos, o den un pequeño bono, o permitan tener ventaja. ¿Me explico? Excelentemente. O sea, es dar un aliciente a que esas clases que tienen la inteligencia conceptualmente como característica secundaria también tengan un aliciente mecánico. Eso es lo que se me ocurre. Me parece una idea excelente, sobre todo qué es lo que pasa. Un pícaro con su rasgo de especialidad puede ser mejor arcanista con los conocimientos arcanos que un mago que no tiene esa especialidad. Estoy pensando justamente en lo que tú dices como una especialidad como el doble bono de competencia, como lo logran los pícaros y los bardos. Sería excelente contar Por con ejemplo, especialidades en igual cantidad que el bono de inteligencia, por ejemplo. Eso haría que los magos, si bien pueden tener pocas habilidades, las tengan duplicadas. Y eso podría ser bien interesante también. y además de eso permitiría un poquito más de granularidad en la graduación de las habilidades. Hay gente que se queja de que lo único que tienes es entrenado o no entrenada. Sí. De esta manera podrías tener entrenada y súper entrenada. Ahí habría que modificar un poquito todo el tema de la expertise del pícaro y del bardo, pero bueno, se podría hacer, no hay un problema ahí. Sí. Esa solución se tendría que hacer sí con un 5.5 o se podría hacer con un Player's Handbook 2, con un manual de jugador 2. Ambos serían posibles. Yo creo Solo que que en el 5.5 sería una edición nueva con esa regla implementada. Sí. En un manual aparte, pues es toma, esta es mi idea, úsala si quieres. Vamos a las razas. Las razas, nosotros siempre nos topamos con este concepto de lo que es biológico para la raza y de lo que es cultural para la raza, ¿sí? Y eso es algo que se trata de diferenciar un poco, pero en general cuando estamos viendo mecánicamente las razas nos topamos con una mezcla, ¿no es cierto? Como que no hay una diferenciación clara de lo que es biológico y de lo que es cultural, porque lo cultural en el fondo debería ser aprendido, debería estar asociado más al trasfondo del personaje que a la raza misma del personaje. O quizás a lo que se conoció como en Pathfinder cuando se trataba como de las razas, de las subrazas como las culturas, ¿no? Y en la lógica de las razas yo voy a tirar mucha información y ustedes después la ordenarán. Está el tema de la diferenciación biológica cultural, está la lógica de por qué no hay penalizadores en quinta edición a las razas, salvo 2 o 3 excepciones, ¿no es cierto?, que encontramos en publicaciones posteriores. ¿Qué pasa con las razas que parten más poderosas que otras razas? ¿No es cierto? Ahí habían reglas de ajustes de las razas en ediciones anteriores que parecían interesantes y nos permitían jugar razas que realmente partían como si no fueran de nivel 1. Eso también era bueno. Y creo que tampoco está muy bien resuelto en términos mecánicos cuando nosotros nos topamos con razas cuyos individuos son de tamaños mayores. Los personajes grandes, ¿no es cierto? Donde no hay reglas muy claras ni muy creíbles. Yo diría que ese es un poco el problema, ¿no? Nos genera un poco de problema a la hora de jugar. Y junto con ese tamaño también cuando hay razas con armas naturales. Armas naturales que normalmente pueden existir, pero no escalan, no funcionan bien a niveles altos, no permiten el entrenamiento en armas naturales, entonces también llama la atención por eso. Si no quieres esto, Nacho, voy yo. Mira, yo creo que, Germán, en algunas cosas estoy plenamente de acuerdo contigo, en otras creo que hay cosas en las que hemos avanzado y yo creo que estamos bien que hayan avanzado. Precisamente los penalizadores, ¿por qué no vuelven los penalizadores como modificadores de raza? Yo creo que no vuelven porque limitan las opciones. No se trata de que hagan menos eficiente alguna raza, sino que derechamente la hacen ineficientes, incluso inviables. O sea, si ponemos un -2 a la destreza, no vamos a poder hacer pícaros. Y no lo vamos a poder hacer pícaros hasta nivel 8, hasta ser competentes meramente, probablemente.
Entonces, yo creo que eliminar los modificadores ha sido un aspecto positivo. Porque hoy en día yo puedo irme por una raza que no me dé un más 2 a la destreza y ir por pícaro, sí. Voy a ser menos eficiente, pero voy a seguir siendo viable y probablemente tarde o temprano, y más temprano que tarde, voy a ser eficiente. Y eso es fundamental en cuanto a que los modificadores sean siempre positivos. En cuanto al tema de las razas y las culturas, estoy plenamente de acuerdo contigo. Vemos una mezcolanza que en realidad no tienen ni pie ni cabeza. Vemos que los enanos reciben entrenamientos con ciertas armas y armaduras asociados a su cultura, pero también lo recibe un enano que fue criado por elfos. Entonces, Sí. y este enano que es criado por elfos no recibe las armas competentes a las armas de los elfos. Entonces, eso no tiene sentido. Yo creo que deberíamos irnos indudablemente por un sistema en que tengan, no sé si igual peso, pero igual una distinción clara entre lo que es raza, lo que es cultura y lo que es trasfondo. Sí. Por último, como una regla opcional, ¿no es cierto? Para decir así como, si necesitas hacer cambios, por aquí van los cambios, ¿no? Sí, pero yo diría que este aspecto es tan fundamental a la quinta edición que eso sí no se podría hacer en un mero suplemento. Eso tendrían que hacer en una 5.5. Y respecto a lo que tú decías, las razas, como se conocía antes, las razas épicas, ¿no? Sí. Las razas épicas sí podrían estar en un manual de suplementario. Ahora, si va a ir por eso, la pregunta es por qué no va a ir directamente a 5.5, donde va a abordar estos cambios de una forma integral, sistemática. Nacho, ¿tú qué opinas de lo que hemos hablado hasta ahora? A ver, pues desde el principio, razas como culturas. Esto es interesante remontarse a por qué los elfos, por ejemplo, todos los elfos, por ser elfos, son competentes con la espada larga, corta, arco largo, arco corto. Y viene todavía de los rasgos que arrastraban cuando las razas eran clases en BECMI. Así es. Pero bueno, yo también pienso como vosotros que no hay un sentido en equiparar rasgos culturales con rasgos biológicos, y eso, por ejemplo, es muy chocante, es muy sangrante cuando, por ejemplo, lanzas el conjuro reencarnación a alguien. Es decir, yo le lanzo reencarnación a un mago humano, renace como elfo y sabe usar la espada. Porque adopta los rasgos raciales de la nueva raza. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Somos todos conscientes. Entonces, es una cosa muy interesante lo de separar los rasgos biológicos de los culturales, porque de esa manera no solamente tiene más sentido, sino que los rasgos culturales son interseccionales a todas las razas. Si tenemos un enano que ha sido criado en una ciudad humana, ¿por qué no puede tener rasgos culturales humanos? No hay ningún motivo para que no los tenga. Y de hecho, hay muchos motivos para que sí los tenga y para que sí que queramos que se pueda hacer esa intersección entre cultura y raza. A mí me parece muy bien, me parece de hecho una idea tan acojonante que yo probablemente la incorpore en futuras campañas, sinceramente. Luego, continuando con los penalizadores, yo creo que no vuelven porque no son necesarios. Yo nunca he visto que aporten nada los penalizadores, sobre todo cuando puedes incluir ese mismo detalle de la raza por otra vía. Por ejemplo, los halflings no necesitan un -2 a la fuerza. Un halfling no es necesariamente menos atlético, menos vigoroso que un orco. Lo que es más pequeñito. Entonces levantará menos peso y tendrá problemas para manejar armas más grandes por su propio tamaño. Pero la fuerza no es una cuestión de fuerza bruta, pura, porque si no estaríamos ante un personaje que tiene la misma fuerza bruta que un caballo. Y eso no es así. Nunca va a tener la misma fuerza bruta que un caballo. Un 18 en fuerza significa vigor corporal, capacidad de afectar el entorno, pero no capacidad de arrastre o levantamiento. O no siempre, o no todo. Hay que entender que las stats son abstractas. Sí. Luego, el tema voy a empezar por el final, el tema de las razas grandes. Yo pienso que las razas grandes no se sienten grandes, porque si fuesen grandes tendríamos un problema mecánico muy serio, que es más puntos de golpe y sobre todo más daños, ataques a melee. Yo creo que quinta edición no se puede permitir eso. No se puede permitir que un Firbolg empiece con casi el doble de puntos de golpe que una criatura de un tamaño más pequeño, aunque esté al mismo nivel, y no se puede permitir que un Firbolg coja un arma y haga un dado más de daño que cualquier otro personaje de su mismo nivel, pero de un tamaño menor. Entonces han podido o han querido hacer ese apaño intermedio,
de alcance aumentado o de más capacidad de peso, más capacidad de mover o de cargar equipo. A mí me parece descafeinado, me parece algo soso, por así decirlo, pero pienso que funciona. Por ser, también es una comparativa con ediciones anteriores. Antes eran grandes, ahora no son los Goliath, por ejemplo. Antes eran grandes, ahora no son grandes, o se consideran grandes y ahora no son grandes. Ya, pero ¿qué estás perdiendo en realidad? No estás perdiendo prácticamente nada. Y desde luego no hay nada que no podéis hacerse antes que no puedes imitar ahora con una dote. También. Muévelo por ahí, quizá. Respecto a las razas épicas o a las razas monstruosas, a mí nunca me gustó el ajuste de nivel de 3.x, pero lo cierto es que funcionaba. Es decir, simplemente movías el escalón de experiencia un poquito. Pero te hay que recordar que ahora los niveles épicos en principio no existen. Entonces habría que proporcionar una tabla de experiencia extra. El tema de las razas monstruosas con ajuste de nivel exigiría un rework entero de cómo funcionan las razas en quinta edición, o al menos un suplemento enfocado casi solo para eso, creo yo. Germán, tú expusiste, pero no diste cuál es tu valoración específica respecto al tema. Mira, y me gustaría que profundizara especialmente en lo de las armas naturales, porque la verdad sí. es que esa no es una queja que yo haya escuchado demasiado, así que me gustaría, si te pudieras explayar en el tema. Lo haré. Mira, yo me vi convencido por su aversión a los penalizadores. ¿Ah? Pero efectivamente, bueno, todos coincidimos, hay que hacer separación de rasgos entre lo biológico y lo cultural. Eso ni siquiera sería un problema. Menos si es que se está pensando en un cambio de formato del tipo .5, una 5.5 en adelante. Luego, el balance de poder, yo también estoy de acuerdo. No era una buena solución, pero era una solución. Y quizás para esas razas épicas habría que volver a hacer algo y eso sin problema se podría incluir en una revisión desde un compendio en adelante. Yo creo que es algo a lo que el juego podría apuntar en algún momento porque esas razas épicas son muy atractivas para los jugadores y para contar nuevas historias y para pensar en campañas diferentes. Yo creo que esa facilidad podría existir sin mayores problemas. El tamaño es un quebradero de cabeza. Y yo lo había pensado en algún momento cuando para mis adentros estaba pensando en el rediseño de Darksun, donde existen los semigigantes. Y me fijé, por ejemplo, en la dote de maestro con armadura pesada, que hace que cada vez que tú recibes daño contundente, perforante o cortante, recibes 3 puntos de daño menos. Eso es una forma que creo que es muy elegante para equiparar a una dote un rasgo que podrían tener las criaturas grandes sin darle más puntos de golpe, porque en el fondo un gigante que recibe una bola de fuego va a estar recibiendo exactamente la misma cantidad de puntos de daño por fuego, pero cuando tú lo cortas con una espada, efectivamente le estás haciendo mucho menos daño de forma bastante radical. Y pienso que una solución así se podría implementar, quizás hasta se debería implementar, y eso no sería problema en una recopilación, en un compendio, en la solución más simple. Ahora, las armas naturales, si bien no debe ser una queja muy extendida, pero cuando tú tienes un minotauro, tú de verdad quieres que tu minotauro sea capaz de empalar con sus cuernos a alguien. Y si tienes un minotauro guerrero, tú quieres que quizás tu guerrero esté entrenado en hacer eso con sus cuernos y no hacer lo mismo con una espada mandoble. Porque el guerrero invariablemente va a terminar siendo mejor con su espada que con sus propios cuernos. O si tienes una mordida porque eres hombre lagarto, o tienes garras porque eres tabaxi. Los tabaxis con sus garras ni siquiera pueden ocupar el rasgo de sutileza. Vale decir, ni siquiera pueden aplicar su bono de destreza a las tiradas de ataque con sus propias armas. A menos que sean monje, y en ese caso se podría hacer una salvedad porque ahí las reglas no son del todo claras. Porque permitiría tener como se dice, la competencia, y al tener la competencia tú podrías aplicar este modificador de destreza a tus armas Sí, naturales. Pero me llama la es atención, que ahí lo que, perdón, me perdona, lo que gustaría hacen es ver dados de daño también que escalen con el personaje. Eso perfectamente también se podría arreglar. Y es algo que no sucede. Finalmente las armas naturales son como una nota al pie que queda a la hora de haber sido nivel 1 o haber peleado alguna vez porque no tenías armas a mano, pero no funciona dentro del juego, creo yo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí que sería muy interesante tener maneras de explotar mejores armas naturales, de habilitar quizá maniobras nuevas. Eso que yo creo que se pueden hacer por medio de dotes raciales, que Xanatar abrió la veda en ese sentido, pero sí hace falta más cariño. Sí. Lo que te estabas diciendo también, que te quería hacer el apunte porque eso explica cómo funciona, es porque Wizards ha decidido que los ataques naturales de las razas que son personajes jugadores sean ataques desarmados. Entonces, siendo ataques desarmados, se pueden combinar con las habilidades del monje. Porque a ese efecto, un zarpazo de un tabaxi o el mordisco de un hombre lagarto es lo mismo que un puñetazo o un rodillazo. Entonces, por ahí es por donde han ido. Pero a mí también me parece muy interesante. Pues de hecho, tuve un concepto de personaje que iba por ahí y al final no lo hice porque no era viable. Tener un personaje que se especializase en usar sus armas naturales. Eso sería muy, muy interesante. A mí también me gustaría muchísimo verlo. Y eso probablemente hable más de una versión 5.5 que de simplemente una recopilación, porque hemos hablado de muchas características raciales y que probablemente sea más fácil resolverlas con brocha gorda que con pequeñas pinceladas, ¿no? Yo es que soy un fan de las dotes. Yo creo que casi todo en este juego se puede resolver con dotes. Sinceramente, lo digo sin bromas. Yo creo que esto puede ser una... O sea, tú volverías a la versión anterior, a la recopilación y no a la 5.5. Con buenas dotes. Sí, yo voy por esa vía. Yo voy por esa vía porque además en otros juegos ha funcionado muy bien esa vía de hacer un juego con reglas alternativas que luego allane el terreno para una siguiente edición. No voy a mirar a nadie ni diré nombres, pero es Pathfinder. Nacho, pero el sistema de dotes, en el fondo, bueno, quizás deberíamos tocarlo más tarde, pero el sistema de dotes requiere que tú juegues o un humano variante o ya estés a nivel 4. Y aún así Sí, por siempre supuesto. es al costo alternativo de ir maximizando tus características. Así es. Ese es el coste de la dote. La cuestión es que yo me estoy refiriendo a elementos que tú puedas ir adquiriendo durante el desarrollo del personaje. Sí. Evidentemente, si quieres hacer un personaje especializado en usar un mordisco, por ejemplo, esa especialización se tendrá que conseguir con el tiempo. Tú ya empiezas con el mordisco. A nivel 4 eres aún mejor con él. Claro. Porque al final no todos los minotauros pueden empalar con sus cuernos igual de bien de lo que cualquiera pelea con un espadón, ¿no? Exacto. Exactamente. Y aquí un minotauro mago o un minotauro guerrero empalan con sus cuernos de la misma manera. Sí. Sí, creo que voy entendiendo la queja mucho más. Sí. Entonces ahora las clases, ¿qué les parece? Yo personalmente voy a partir con mi postura. Yo creo que las clases funcionaron estupendamente. Yo creo que las clases son todas temáticas interesantes, profundas, pero a la vez suficientemente amplias como para poder jugar muchos diversos personajes dentro de una misma clase. Y eso ha sido uno de los méritos más grandes que yo le atribuiría a quinta edición. En lo que ya se aprendió en ediciones anteriores está claramente muy bien implementado, las combinaciones multiclase, como las vías de desarrollo. Donde tengo un poco más de problema, no sé si ustedes tienen otros elementos que agregar, es con las subclases. Creo que las subclases se desordenan. Creo que las subclases, no sé si el concepto es que hay muchas, pero no están todas al mismo nivel lógico, mecánico, narrativo, tanto dentro de una clase como ya entre las clases. Eso ya explota a niveles increíbles. Creo que faltó un poquito más de consistencia en los diseños. Por ejemplo, tenemos en los guerreros, que tenemos 3 arquetipos muy marcados, uno que es arcanista, uno que es muy táctico y uno que potencia más sus capacidades muy naturales en el manual del jugador. Mientras que en otras clases, como por ejemplo el monje, nos topamos con entrenamientos en áreas completamente diversas y nadie puede jugar un monje realmente arquetípico, sino que todos se tienen que especializar como en una especie de subescuela, desperfilando lo que es como el monje en algunos casos, volviéndolo, no sé, es como, me queda enredado y desorientado el sistema de subclases. A ver, sí, yo estoy de acuerdo, entiendo que estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Yo creo que ahí hay un pequeño problema con las subclases. En primer lugar, en términos de poder, hay ciertas clases que sí que entiendes que van a ser mucho más útiles en ciertas cosas muy concretas. Por ejemplo, es muy fácil despreciar al ladrón, al arquetipo de ladrón, del pícaro,
pero no es un mal arquetipo. No es un mal arquetipo. Y si tú quieres llevar ese tipo de personaje, no solamente te sirve, sino que lo vas a hacer muy bien. Sí. Ahora bien, sí que es cierto que llama mucho más la atención ser un bribón arcano o ser un asesino, porque parece que sea más evidente su utilidad. Entonces, yo estoy de acuerdo y yo quiero que existan clases y subclases que no se usen muy a menudo, salvo para personajes no nicho, pero sí específicos. Yo quiero que eso exista. Siempre va a ser mejor el bardo del saber que el bardo de los susurros. Pero yo quiero que exista el bardo de los susurros. Quiero que ese personaje sea posible. El problema está cuando no tenemos claro o cuando el concepto que tenemos sobre una clase es tan amplio que cabe casi cualquier cosa, que es lo que pasa con el monje. O con el explorador monje en el Xanatar, ¿no? O sea, el monje siempre ha sido un personaje que es muy difícil de meter dentro de la fantasía europea o con inspiración europea, porque es una inspiración claramente de Extremo Oriente. Entonces, sí, que el monje pueda ser un estilo, un Bender de los de la leyenda de Aang, o que pueda ser un ninja, o que pueda ser un tío con una espada que hace cosas a estilo Wuxia chino, o que pueda ser, bueno, bien, vale, has cubierto muchos tipos de místico artista marcial que no tienen mucho que ver entre ellos, pero todos pueden asimilarse en la misma clase. Bien, vale, de acuerdo, no me molesta, pero sí que esto queda un poco deslavazado todo. Y bueno, pues por lo demás, las clases en sí a mí me parecen muy bien, me gustan mucho, cambiaría muchas cosas de varias de ellas, explicaría mejor otras cosas de otras de ellas, porque hay cosas que están muy mal explicadas en las clases. Y yo tengo un problema personal con las clases, que es con la clase del paladín. El paladín es enormemente poderoso. Y ese poder tendría que estar limitado por una cosa que es su código. Y lo está, pero no lo parece. Y debería quedar claro que el paladín no puede hacer lo que le salga de la brenca. O sea, el paladín está atado a su código. Y aunque el libro lo dice, hay gente que no lo entiende. Y si no lo entiende, no está bien explicado. Sí es cierto que el paladín ya tiene que ser legal bueno. Muy bien. Pero tiene que seguir su código. Y, por ejemplo, el haber quitado específicamente el castigo por incumplir el código me parece una mala decisión por parte de Wizards. Yo creo que debería estar bien claro qué pasa si el paladín incumple su código. 1, 2, 3, 100 veces y cuáles son las consecuencias. Interesante. Yo voy a tomar el último punto porque tal vez no lo había reflexionado de esa manera tan clara. Admiro todo lo que piensa Nacho. Creo que partamos por el hecho de que en algún momento lo dice, ¿no? Pero curiosamente no dice cuáles son las consecuencias del paladín en el manual del jugador. Lo dice en el manual del Dungeon Master. Ahí es donde encontramos la clase de Outbreaker y tampoco... Claro, pero está diciendo menos, ¿no? Una puntualización, Nico. Pero es que el Oathbreaker, el rompejuramentos, es un arquetipo de paladín que corresponde a aquel paladín que de manera voluntaria y definitiva ha dado la espalda a su vida anterior. O sea, ha renunciado a su juramento voluntariamente para hacer el mal. O sea, no es que haya roto su juramento, es que se ha pasado el juego. O sea, el tío lo ha tirado para siempre atrás, es irrevocable. Es una caída al abismo más absoluta. Un paladín que rompe su juramento no es necesariamente un rompejuramentos. Es verdad. Eso es muy cierto. Pero a lo que yo iba a decir es que las consecuencias un poco más mecánicas de eso conceptualmente están extremadas y quien se está haciendo cargo de eso es el narrador, no necesariamente el jugador que posee una advertencia, a pesar de que los códigos para cada subclase están explícitos en los manuales. Los códigos están, las 4 reglas, los 4 conceptos, ejemplos de cómo romper el código existen. Estoy de acuerdo en eso de que tal vez las consecuencias mecánicas deberían estar explicitadas. Volviendo un poco más atrás, el tema del monje, que es muy amplio, sí. Yo creo que el monje conceptualmente siempre ha tenido un lugar raro en Dungeons and Dragons, y en esta edición ha sido lo suficientemente amplio para que sea un misceláneo. No sabemos dónde poner el Tensei, que perfectamente podría ser un tipo de guerrero. Sí. Pero no, pongámoslo en el monje porque el monje es lo suficientemente amplio y ki significa cualquier cosa. Así que pongámoslo ahí con el monje. Hay clases que son, casi, no quiero decir perfectas, pero que están tan bien hechas que en realidad tú te preguntas cómo es que alguien que creó esta clase tan bien hecha
luego que veo otras clases que están tan mal hechas. Y lo vemos explícitamente, el diseño del Beastmaster o del el maestro de bestias no tiene sentido, lo siento, no, en la economía de acción, en el sistema de daño, no tiene sentido, nunca van a ser igual de eficientes. Y aquí mucha gente argumenta, es que el explorador en sí no está para cumplir un rol tan protagonista en el pilar de batalla dentro de Dungeons and Dragons, sino principalmente en el pilar de exploración y en menor medida el pilar social. Pero la verdad es que eso no es así, porque el cazador va a ser siempre mejor que el Beastmaster y va a descollar de igual manera en el pilar de exploración. Sí. Y yo creo que este es uno de los puntos donde precisamente la teoría del 5.5 más destaca, porque aquí hay algunas subclases, no clases, subclases que hay que cambiar. Para mí es así de simple. Hay que, de hecho, hacer de nuevo. Pero también de eso veo como frente si hay demasiadas subclases o si hacen falta clases, no lo sé. La verdad es que yo soy feliz con lo que tengo, yo creo que podemos construir mucho conceptualmente y todo eso. Hay gente que quiere más y lo entiendo. Y si la gente quiere más opciones, adelante. En específico, clases mejores, o sea, perdón, más clases, no lo sé. Me costaría ver un equilibrio y un nicho que falte dentro de las 13 clases que tenemos ahora. Y subclases, sí, definitivamente no veo problemas con poner más subclases. A mí me pasa también algo con que a veces uno cuando está creando personajes, sobre todo multiclase, uno está como pesquisando rasgos muy específicos. Por ejemplo, si yo quiero el crítico mejorado, la única opción en todo el juego es 3 niveles de guerrero para tomar la opción de campeón. Porque un maestro de batalla, o sea, el otro subtipo, nunca va a poder acceder a un crítico mejorado. O sea, si yo estoy haciéndome un guerrero, nunca voy a poder tomar crítico mejorado a menos que haya escogido campeón a nivel 3. Y es más probable que un pícaro que tome 3 niveles de guerrero llegue a tener un crítico mejorado que lo que yo podría tener siendo un guerrero de nivel 14, pero que no tomé el campeón. No sé si se entiende. Me genera el sistema de subclases, me restringe mucho el juego. Eso es lo que yo creo. Hace que ciertas combinaciones, que ciertos poderes que yo quiero ver en acción como jugador, no sean posibles. Y eso creo que es una característica que daña un poco desde el diseño del juego a las narrativas, a las historias, a los tipos de personajes que los jugadores quieren hacer. Nosotros vemos muchos, yo personalmente veo muchos videos de cómo hacer a, no sé, a Belmont de Castlevania en D&D. Cómo hacer a Papá Pitufo en D&D, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hacer los personajes hace que uno tenga que estar como pesquisando esas combinaciones tan específicas y a mi modo de entenderlo hace que el juego sea un poquito más débil. Sí, la verdad es que sí. Respecto a lo que acabas de decir, claro, esa es la dicotomía un poquito que tiene Dungeons quinta edición con respecto a su competición más directa. Y es que Dungeons quinta es un plug and play, ¿de acuerdo? O sea, es un juego en el que al venir todo en características o en paquetes tan grandes, es muy fácil montar un paquete sobre otro, una lámina sobre otra, y hacer elfo, sabio, mago, curador, por ejemplo. Y ya está, a tirar, a jugar. No necesitas nada más. El juego te va diciendo que vas ganando. Es plug and play. Mientras que la otra vertiente es la que tú estás diciendo, que para alguna gente es muy importante. Yo considero que es muy divertido poder tener muchas opciones desvinculadas de restricciones y poder mezclar esta dote y estabilidad y tal, y hacer el personaje que yo quiero a mi manera. Entonces, son dos maneras de juego que se nos han, ahora mismo son dos estilos diferentes en dos juegos diferentes, y cada uno tiene que jugar a lo que quiera. Cada uno tiene sus fuerzas y sus debilidades. A mí a veces me apetece jugar a una y a veces me apetece jugar a otra. ¿Sería posible combinar ambas estructuras de una forma coherente y que quepa en el mismo juego? Yo lo veo difícil. No digo que no se pueda, pero lo veo complicado, sinceramente.
yo también lo veo muy duramente excluyente. O sea, en una cosa estamos haciendo un diseño que es muy intuitivo, muy aditivo, donde tú simplemente vas sumando y listo, mientras el otro es de unas combinaciones posibles, de árboles de habilidades, que en general, yo creo que, como dice Nacho, son dos estilos diferentes y yo lo veo mutuamente excluyente. Ahora, como si lo divertido para ti es crear personajes, tal vez deberías quedarte en lo teórico. Y hay mucha gente que lo hace. Yo veo cuentas en D&D Beyond donde hay 35 personajes, pero ninguna campaña jugada. Y tal vez eso sea un aspecto de la diversión que tú aproveches. Sí. Yo personalmente prefiero jugar y para eso, entre más intuitivo sea el sistema, para mí es mejor. Claro, también no tenemos que olvidarnos de que uno de los, Dungeons quinta edición es un juego que ha hecho muchas cosas mal, pero muchas cosas bien. Y una de las mejores cosas que ha hecho Dungeons es adaptarse a ese sistema de juego plug and play. O sea, de empezar a jugar rápidamente, tener claro tu personaje muy rápido y empezar a hacer lo más complicado muy lentamente. Y eso es lo que le ha dado su extensión. Aparte de que pues, es un producto de Hasbro y ahora mismo está copando el mercado, que eso es evidente y no hay ningún tipo de discusión al respecto, el hecho de que tanta gente esté usando Dungeons Quinta como primer juego de rol o que tanta gente esté usándolo para jugarlo en redes sociales, no es una casualidad, es el plug and play, o sea, es la facilidad de diseño y la facilidad de acceso al juego. Tienes razón, pero Nacho, a ti que te gustan tanto las dotes, uno podría pensar en un sistema de dotes ampliado en el cual una dote te vuelve a dar lo que ya te dio el guerrero campeón con el crítico mejorado. Y otra dote te puede dar la misma habilidad que tiene el monje de atrapar la flecha para poder volver a ocuparla cuando te la disparan. Y podrías incluso sustituir el sistema de multiclases con ese sistema de dotes. De hecho, es algo que pasa un poco con algunas dotes, como iniciado mágico, adepto de batalla. Iniciado mágico, por ejemplo, adepto de batalla. Sí, muy bien, Germán. Me quitan las palabras de la boca. Es que nosotros pensamos demasiado igual, Nico, sí, ese es el problema. Sí. Por eso tuvimos que traer a Nacho. Exactamente. Y podríamos hacer dotes con rabias de bárbaro, con ataques furtivos de pícaros. No. Sí. Por mí, claro, a mí me parece una idea excelente. Lo que pasa es que yo abordaría ese sistema en ese suplemento hipotético del que hablásemos. A mí me parece excelente. Es que, vamos a ver, no solamente parece excelente, es que hay otros juegos, de nuevo no diré nombres, que se basan en eso, hacen eso. Es decir, incluso la multiclase, sobre todo ahora, la estructuran así. Van pasando rasgos de clase, lo convierten en una dote, la empaquetan y lo ponen en otra clase. Y es cómodo y funciona. Y todos sabemos que funciona. La cuestión es ¿cómo quieres hacer tu producto? Pero funcionar, claro que funciona. Se podría hacer, por supuesto que se podría hacer. Y saldría bien, además. Sí. En un eventual suplemento, además, esto sería una regla alternativa, ¿no? Podría llamarse, veo el capítulo llamado regla alternativa a las multiclases y vemos este sistema. Claro. Como es una regla alternativa, vemos una funcionalidad. Y yo, de hecho, en una 5.5 probablemente no vería esto como... Vería ambos sistemas en paralelo. Y por eso por lo mismo funciona. Me gusta. Es que además, no hay que olvidar, bueno, los que fuimos seguidores de Dungeons Next, sabemos que en principio el juego prometía ser modular. Sí. Que luego no está siendo tan modular, está siendo más rápido, más accesible. Y entonces en un sistema modular hay muchas cosas que podrían casar así. A mí me extraña ver tan pocos, bueno, hay uno al año que me parece bien, a mí el ritmo de publicación me encanta, me parece excelente. Pero a mí me parece raro ver tan pocas reglas alternativas. Yo esperaría ver muchas más reglas alternativas. A mí también. De hecho, yo vi el índice del nuevo suplemento que anunció el de Ceros y qué decepción. O sea, yo mínimo esperaba reglas alternativas para bronce, acero y hierro como en las armas. Yo con solo esa regla alternativa me da por satisfecho. Sí. Pero ni siquiera eso nos dieron los dioses de Wizard of the Coast.
Bien, vamos a otro tema, a los trasfondos. Los trasfondos, ¿no es cierto? Se llevaron todo el protagonismo que tenía que ver con la customización de habilidades, ¿no es cierto? O sea, yo quería jugar un guerrero, pero que fuera bueno en sigilo. Ah, bueno, tengo que irme a ser un huérfano o a irme a ser un criminal. No sé si estoy en lo correcto, pero esas son las habilidades que me entregaba el trasfondo. Y luego nos dan estas como pseudo habilidades, que en algunos casos son muy sociales, como el noble que te da acceso a la alta sociedad, pero en otros casos parecen ser mecánicos, sin ser realmente muy mecánicos, como por ejemplo el, el explorador, o sea, no el explorador, el salvaje, ¿no es cierto? Que tiene esta habilidad de wanderer, de viajero, que siempre puede ubicarse dentro de los mapas, dentro de los entornos, etcétera, no puede desorientarse. Me llama mucho la atención, sin mencionar que además, y esto creo que es un tema que podemos tocar de forma casi independiente, es que se llevan todas las definiciones con las que se juega la inspiración. ¿Cómo? Porque en el fondo tu trasfondo es el que te determina tus rasgos de personalidad, tus ideales, tus relaciones. Y eso es lo que determina si es que tú estás inspirado o no estás inspirado. Las reglas como escritas. Mucha gente entrega inspiración por acciones en el juego, etcétera, que no tienen que ver con tu trasfondo. Pero en principio, la regla de inspiración está asociada al trasfondo, no a otra cosa. Así es. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que el sistema de trasfondo, primero el tema de la inspiración, tú puedes poner tus rasgos y ideales que tú quieras, y la misma regla lo dice. Sí, Elige uno de estos 6, o lanza al dado, o escribe el tuyo propio sí. en consulta con tu narrador o narradora. Entonces, en cuanto a eso, el sistema de inspiración no veo un problema. Creo que sería muy bonito que en el manual del Dungeon Master hubiéramos un pequeño, precisamente de las herramientas de el narrador de las que nosotros hablábamos, un pequeño capítulo, una pequeña sección que nos hablara de cuándo dar inspiración frente a qué notabilidad, si es por gran interpretación o por una táctica brillante de batalla, etc. Me gustaría ver eso más por el lado del narrador que en las reglas de creación de personajes. Sí. El trasfondo, en tanto lo otro, hay una disonancia, ¿no? Porque uno esperaría ver tal vez un sistema de crecer, ¿no? Tal vez fui en la niñez un huérfano, pero como adulto fui otra cosa. Y, y tal vez ir por estos sistemas de plug and play, pero en realidad yo creo que los trasfondos están bien, pero me gustaría ver más, me Sí. gustaría ver más iniciativas, me gustaría que todos los trasfondos tuvieran una dote mecánica, un rasgo mecánico, como el de Wanderer, como dices tú, Germán. Yo creo que Wanderer es un excelente ejemplo de lo que puede llegar a ser un trasfondo. Así Me es. gustaría ver que tuvieran más protagonismo. Me gustaría ver que, de hecho me gustaría verlos antes en el manual. A mí me gustaría que estuvieran inmediatamente después de raza probablemente, porque yo creo que tiene que ser el protagonista desde el punto de vista de interpretación y también mecánico. Mm. Ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo con prácticamente todo. Quiero decir, a mí me gustan mucho los trasfondos, me parecen muy bien, me encanta la idea, me encanta que existan y quiero que sigan existiendo para siempre. La cuestión es, yo también pienso que debería ir justo después que la raza, debería ser el segundo paso escoger el trasfondo. Además de eso, me encantaría ver rasgos mecánicos relacionados con el trasfondo y me encantaría que esos rasgos mecánicos se activasen gastando inspiración para dar la segunda vuelta, de manera que yo pueda gastar inspiración para generar un efecto narrativo o pseudo mecánico en la narración y que pase algo relacionado con ese trasfondo. En vez de decirme soy artesano gremial, pues puedes recurrir a tu gremio, pero pues gasta tu inspiración para, yo qué sé, no lo sé, es darle un poquito más de juego al asunto. Incluso no vería mal quitarle los bonificadores numéricos a la raza y ponérselos al trasfondo, porque al fin y al cabo, para mí es más importante lo que has hecho que lo que eres. Pero bueno, eso es una visión ya muy personal mía. Me gustaría más protagonismo para el trasfondo, sí. La verdad, me encantaría. Me encantaría también eso, la idea que se pudiese avanzar más en el trasfondo, tener más de un trasfondo, perdón, escalonado, también me parece una idea genial. Y luego el respecto por qué se vincula el trasfondo con los rasgos de personalidad, que es lo que
van a gestionar en mayor medida la inspiración, a mí me da la impresión de que es porque se trata de tu pasado. La personalidad no la generas cuando eres guerrero de primer nivel, la generas probablemente en toda tu vida anterior, cuando eras soldado. Al fin y al cabo, yo pienso que en este caso las clases vienen a ser una especie de abanico de habilidades que tú vas a ir adquiriendo en tu vida de aventurero, pero todo lo que ya eres viene de tu trasfondo. No sé si me explico. Sí, por algo las clases suben de nivel y los trasfondos no. Sí. Los trasfondos fueron tu etapa formativa y ahora tu vida como aventurero es cuando subes de nivel y ganas habilidad en torno a eso. Y tus rasgos van a cambiar, tus ideales como personaje van a cambiar, tus defectos como personaje van a cambiar, indudablemente. Cualquier narrador que no sea flexible en ese entorno debería realmente replantarse qué tipo de arco argumental le está planeando. Pero yo creo, y lo insinué cuando estábamos hablando de raza, que equiparar, por ejemplo, raza, cultura y trasfondo, los tres a un mismo nivel, sería genial. Este debería ser, eso completo, debería ser el primer paso de creación de personajes. Me gusta, y me gusta mucho asociarle más características mecánicas. Nacho dijo asociarle bonos o incluso penalizadores de características. Claro, el erudito podría tener un +1 por sabiduría. Tener competencias en arma, ¿cómo no puede pasar eso? O sea, es como yo claramente prefiero que me dé un hachazo un panadero que un leñador, pues el leñador sabe ocupar un hacha. Como sí. Claramente ahí pasa algo y creo, y acá también me llama la atención porque creo que los trasfondos deberían tener un poquito más de flexibilidad interna. Cuando tú tomas al charlatán, tus habilidades no deberían estar limitadas a engaño y juego mano, no sé si son las correctas, pero debería haber un pequeño abanico y tú eliges 2 como pasa con el erudito, ¿no? Eso debería ser así, que en el fondo el erudito elige 2 de las 4 que son como de erudiciones. Sí, de acuerdo. Y lo mismo podría pasar también entonces como con los bonos de características. De que un soldado podría decir, súmale +1 a fuerza o +1 a constitución. Bueno, parte de la flexibilidad lo vemos en los manuales que han salido después, ¿no? Esos manuales suelen dejarte elegir, te dan una habilidad sí y luego un abanico de habilidades. Lo hace Sword Course Guide to Adventurers, lo hace también los diferentes aventuras. Las aventuras que traen un trasfondo suelen tener esta opción de personalización. Exacto. Estoy plenamente de acuerdo contigo en que un criminal que no habla tipscante es una cuestión rarísima. Un soldado que no sabe ocupar ningún arma. Sí. ¿Ningún arma? Dios santo. ¿Cómo sobreviviste todos los soldados? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Y por eso yo creo que equiparar estos tres lo hacen muy bien, porque te hace flexibilizar algunas cosas, ¿no? Que algunas de tus trasfondos estén asociados a la cultura suena muy raro. Perdón, de tus características estén asociadas a tu cultura raro. Pero a tu trasfondo tiene mucho más sentido, ¿no? Y que algunas cosas, como las habilidades con las armas, estén asociadas a tu cultura, también tiene mucho sentido. Entonces vemos que todos estos componentes se agrupan en una especie de historia de vida. Eso es lo que más me gusta de este sistema, que lo hace a la vez ser más flexible, pero también más razonable. Más razonable, más creíble. Hay que también tener en cuenta, hay gente que nos lo va a decir cuando vea el vídeo, lo van a decir, que los propios manuales te permiten cambiar habilidad de trasfondo, sí. Que no estás obligado a escoger los rasgos de personalidad de tu trasfondo. Sí, lo sabemos. Estamos hablando de diseño del juego y de qué es lo que viene en el manual. Buena apreciación, Nacho. Claro, entonces, ¿cómo podríamos darle más protagonismo a los trasfondos? ¿Qué formato tendría que tener eso? A mí ya ahí me huele mucho a que es necesaria una 6ª edición, ¿o no? ¿O ustedes creen que se podría hacer con los instrumentos actuales? Yo te voy a responder lo mismo. Es decir, es que para mí, a mí no se me ocurre una regla suficientemente importante como para que se haga una 6ª edición en base a ello. Que eso sí, todas estas reglas que estamos hablando me gustaría verlas en una 6ª edición, eso es verdad. Sí. Nico, ¿tú qué piensas? ¿Da para una quinta edición? Yo lo veo más en una 5.5, este sistema de, no sé, historia de vida, como quieren llamarle, donde equiparamos esta clase y le damos más protagonismo al trasfondo. Sí. No lo veo como una regla alternativa. Veo que, de hecho, las reglas que están saliendo suplementos tienden un poco a la flexibilidad que nosotros mismos mencionamos. Pero definitivamente no, el sistema no está construido para íntegramente soportar todos los cambios que nosotros vemos aquí posibles. Yo lo veo en una 5.5 y probablemente este es el primer argumento real que veo tal vez para ir por una 6ª edición. Mira.
Interesante, ahí vamos viendo. Deberíamos llegar como un recuento de puntos, como dónde van nuestras conclusiones, ¿no? A ver qué pasa. En honor al tiempo que nos queda para la sesión de hoy, yo creo que definitivamente estamos perfilando para que esto tenga una segunda sesión, ¿no? No sé qué opinan, pero yo creo que lo que nos queda para hablar hoy día y cerrar, propongo que cada uno reporte un poco cuál es su opinión inicial, ¿no es cierto? De cuál, como intuitivamente, es la idea que a uno más le acomodaría. O sea, este complemento, suplemento, esta reedición punto 5 o ya entrar en una nueva era con una sexta edición. A ver, yo no creo que la quinta edición necesita arreglarse, pero sí que es cierto que hay cosas que me gustaría ver. Sí. Y me gustaría, o yo pienso que la manera más óptima de dar esas opciones nuevas sería a través de un suplemento, una especie de guía de Xanatar quizá un poquito más desarrollada. No creo que sea una buena idea tener una sexta edición hasta al menos 2024 y de hecho no tenga intención de hacerlo hasta al menos 2024. Y por otro lado, no creo que sea bueno una 5.5 porque a algunos todavía nos duele la 3.5. Mira, interesante. Es una perspectiva no menor. No ¿Y menor. tú, Germán, en qué rango te encuentras dentro de este debate? Yo me encuentro en un rango más extremo, ¿ah? Yo estoy pensando en una 5.5 al menos. ¿Por qué? Porque me gustaría ver reeditadas algunos elementos de las clases básicas, me gustaría que se repensaran las razas, lo que exige ya hacer modificaciones no menores al sistema mismo. Y de ahí me voy a un más extremo porque me gustaría ver más desarrollos ya como en una perspectiva de una 6.0, pensando ya en intervenir mecánicas y diseños más profundos del juego. Lo que es una tremenda... es un castillo en el aire, ¿no es cierto? Eso tiene que ver mucho con dinámicas comerciales y objetivos Exactamente. estratégicos que tenga Wizards y lo que quiere la comunidad y la inherente competencia que aparece cuando tú tienes una nueva edición que compite con la edición inmediatamente anterior, etcétera. Así que dejando fuera toda esa discusión, porque esa está muy bien tratada ya en muchos otros videos, yo pensaría una 5.5 o quizás una 6.0. Sí, porque es un debate aparte, ¿no? La decisión finalmente de todo esto va a ser comercial, Sí, mucho más que porque sobre Wizard of the Coast está Hasbro. sí, Y entonces es una parte que nosotros no podemos negar en cuanto al debate, que no lo va a decidir la comunidad y probablemente exacto. muchos de Wizard of the Coast mm, simplemente no pueden pensar en lo que es mejor para el juego, sino en lo que es mejor para la compañía. Así Pero es. ese no es el debate ahora y yo en el rango del que estamos hablando, yo me encuentro mucho más cercano a este extremo. Yo creo que la quinta edición, muy, como dice Nacho, no necesita arreglo, lo que necesita es complementos, necesita complementarse. Yo estoy muy de acuerdo que lo que necesita la quinta edición es un manual del jugador 2, como se dice, o un nuevo Xanatar, y también un nuevo manual del Dungeon Master con más reglas alternativas y mejores herramientas para el Master. Yo Excelente. creo que en el futuro que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Estoy pensando en algunas subclases, estoy pensando en algunas razas, tal vez un 5.5, pero yo no creo que un 6.0 sea necesario años y años. Yo le veo una década al sistema de quinta edición, ya sea con complementos o un 5.5. Yo no veo en el futuro una sexta edición que lo necesite el juego, por supuesto. Correcto. Bajo la lógica de no arregle algo que no está quebrado, ¿no? Yep, exactamente. Estupendo. Bueno, yo creo que con esto estamos llegando ya al tope de lo que nosotros esperábamos que por tiempo pudiéramos hacer el día de hoy. Y con esto y con algunos de los desajustes que nosotros estamos teniendo en términos de audio y de la transmisión del video, vamos a cerrar acá. Vamos a dejar hasta aquí esta conversación, lo vamos a dejar como la primera parte de esta conversación sobre un Dungeons and Dragons sexta edición, signo de interrogación. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Nacho, te queremos agradecer mucho a ti que hayas querido participar con nosotros acá en el canal, aparecer no solamente con tu actitud tan generosa y tan amable, tan colaborativa que tú tienes en todos los grupos de Dungeons and Dragons,
Y nada, pues con eso ir despidiéndonos junto con Nico. Vamos a estar viéndonos en el resto de los programas que siempre están saliendo acá en nuestro canal Piedra Bruja. Dejarlos invitados para que exploren cuáles son los otros videos que nosotros siempre estamos publicando. Y no olviden suscribirse acá arriba en el canal para que estén pendientes de todo lo que vaya saliendo a futuro, incluyendo la continuación de esta tremenda conversación. Así que muchas gracias y nos vemos otra vez cuando las aventuras nos llamen.